Bienvenidos todos a un nuevo vídeo más en el Nido del Búho, y hoy os traigo un tema bastante importante, digamos que está a la orden del día, y es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Este conflicto realmente se puede resumir en la siguiente frase o párrafo, y es que los países se mueven más por intereses, sobre todo cuando se trata de recursos, que por motivos, digamos, de índole moral o ética, porque hay que decirlo, a Armenia la han dejado sola y Azerbaiyán tiene petróleo. Así que dicho esto, comencemos este vídeo. Para comenzar, primero hay que ubicar en un mapa la zona en conflicto. Y es que Armenia y Azerbaiyán se encuentran en el Cáucaso Sur. Y en concreto el territorio en disputa es Nagorno-Karabaj, que se encuentra dentro del territorio de Azerbaiyán, pero que opera de manera independiente desde 1991. Quedaros con esto, de que opera de forma independiente. De hecho, en varias ocasiones se proclama como un país autónomo, cosa que, por ejemplo, a Armenia le viene bien. Ahora entramos en otros temas. Vamos a describir ambos países en conflicto. Armenia es un país que tiene en torno a 3 millones de habitantes y que casualmente existen más armenios fuera del país que dentro del país, mientras que Azerbaiyán dispone de unos 10 millones de habitantes, o sea, hay una gran diferencia. Por otro lado, también los armenios son de fe cristiana. De hecho, es de los primeros países, si no el primer país, que adopta la religión cristiana como religión del Estado, y mientras que Azerbaiyán son de etnia azerí y son de fe musulmana. Dicho estas diferencias y ubicándolos más o menos en el mapa, prosigamos con el vídeo. La disputa entre Armenia y Azerbaiyán tiene sus raíces en los eventos que se remontan a más de 100 años atrás. Y es que en 1917, durante la Revolución de Octubre, Georgia, Armenia y Azerbaiyán proclamaron la independencia a Rusia y crearon la República Democrática Federal Transcaucásica en 1918. Sin embargo, esta federación se desmoronó después de solo 4 meses, o sea, una federación que duró bastante poco. Realmente su idea inicial era brillante, pero no la supieron mantener. Y es que se rompió por tener diversas disputas territoriales y étnicas entre armenios y azeríes, lo que desencadenó en una guerra. O sea, realmente cuando ya hay disputas territoriales y demás, normalmente, y sobre todo anteriormente, todo desencadenaba en guerra. Y bueno, a día de hoy siguen teniendo esas disputas y a la vista está. Los armenios de Karabaj intentaron también proclamarse como una república independiente, pero en 1919 las tropas británicas ocuparon el territorio. Esto sucede en un contexto de la Primera Guerra Mundial. Finalmente, la URSS creó al final la República Socialista Federativa Soviética Transcaucásica en 1923. O sea, estos territorios los incorporaron a la Unión Soviética e integró toda esta región en su territorio, lo que satisfizo a ambas partes. Realmente ambas partes se quedaron satisfechas. La URSS dijo, pues yo me quedo con vosotros y vosotros ya no tenéis disputas territoriales porque yo lo decidiré. Y bueno, pues ahí más o menos se entendieron. Y en 1988, bajo el liderazgo de Gorbachov y esa caída de la URSS, la disputa étnica se volvió a encender y se produjo un incidente en febrero de ese año. Luego, en enero de 1990, Bakú, la capital de Azerbaiyán, fue escenario de un segundo pogromo contra los armenios. De hecho, el resultado de este pogromo es una drástica disminución de la población armenia en la ciudad. Y a lo largo de estos años, estas tensiones étnicas y territoriales han ido persistiendo y en ocasiones han desembocado en conflictos armados en la región. Y además hay que decir que la propia posición donde se encuentra Nagorno-Karabaj es bastante complicada,
ya que se encuentra realmente es una isla de cristianos en un país musulmán y con una etnia totalmente distinta. Realmente es bastante complicado. Y ahora vamos a explicar el conflicto o la guerra de Nagorno-Karabaj que se vivió en la década de los 90. Y es que cuando la Unión Soviética colapsó en la década de los 90, los armenios de Nagorno-Karabaj buscaron unirse a Armenia, lo que llevó a conflictos con Azerbaiyán en 1988. Finalmente, estos enfrentamientos se intensificaron y en 1991 ambas naciones declararon su independencia, desencadenando una guerra en Nagorno-Karabaj. Esta guerra resultó en más de 1 millón de refugiados y alrededor de 30.000 muertos, incluyendo a civiles. Ambos lados, o digamos tanto armenios como azeríes, llevaron a cabo limpieza étnica, con azerbaiyanos contra armenios y fuerzas armenias contra azeríes. A pesar del alto costo humano, las negociaciones de paz fracasaron repetidamente y además se perpetuaron bastante en el tiempo. Y en 1994 Armenia y Azerbaiyán acordaron un alto al fuego, mediado por Rusia y que se conoce y es conocido por el protocolo de Bishkek, que dejó realmente al Nagorno-Karabaj bajo el control de Azerbaiyán. Pero sin embargo nunca se llegó o nunca se logró un tratado de paz definitivo, y fue también a partir de este año cuando el propio Nagorno-Karabaj, que se incluía en Azerbaiyán, empezó a comportarse como o a operar como un territorio independiente. Durante casi 3 décadas las tropas armenias y azerbaiyanas quedaron divididas en una controvertida línea de contacto establecida en el protocolo de Bishkek, que se militarizó cada vez más. De hecho, a principios de la década de 2010 se consideraba una de las fronteras más peligrosas del mundo. Evidentemente, la tensión no solo se quedó aquí, o sea, ahí no se acabó la cosa, porque si no, no tendría sentido que hubiera estallado otra guerra ahora. Pero bueno, el caso es que la tensión siguió perdurando y siguió latente, o sea, siguió ahí. Los armenios y los azerbaiyanos todavía se tenían cierto interés. Y de hecho se saltaron en más de una ocasión lo que se habló en el Tratado de Bishkek. Y en concreto se saltaron también este tratado la noche del 2 de abril del 2016. Y es que Armenia y Azerbaiyán vuelven a coger las armas. Empezaba así la conocida Guerra de los 4 días, que termina con una paz muy frágil, pero muy frágil, y que era una delicada tregua que 4 años después, en 2020, la tensión vuelve a tomar mayor intensidad y comienza así la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Realmente esta guerra de 4 días fue, digamos, quizá como un aviso, diciendo, esperaros que aquí nos ponemos otra vez con las armas, que esto ha sido un calentamiento. Y efectivamente eso fue porque en el 2020 volvieron a tomar las armas y esta vez sí en una nueva guerra. Según algunos cálculos, establecen que durante las 6 semanas que duró el conflicto de la guerra del 2020, murieron más de 6.500 personas. La guerra finalizó con la victoria de Azerbaiyán. Realmente, luego ya lo explicaré, pero Azerbaiyán cuenta con mucha mayor población y también con mucho más nivel de armamento, que Azerbaiyán finalmente recuperó todo lo perdido en el primer enfrentamiento, así como todas las regiones alrededor del Alto Karabaj. La firma de la paz dio a Azerbaiyán el control de los accesos a la región y Rusia envió a sus soldados para mantener esta situación más o menos de paz después de la guerra. Pero el caso es que esto evidentemente no ha servido de mucho. De hecho, a Azerbaiyán parece que le ha sentado bien y ha seguido sumándose territorio, como acaba de pasar ahora.
Pero ¿qué ha pasado durante todo este tiempo entre la Primera Guerra y la Guerra del 2020? ¿Qué han hecho ambos países? De hecho, ya he mencionado anteriormente que Azerbaiyán contaba con un mayor número de población y un mayor nivel armamentístico. Y es que durante todo este tiempo Azerbaiyán fortaleció su economía, su ejército y sus relaciones internacionales, destacando su alianza con Turquía, que proporcionó apoyo diplomático y armas, incluyendo drones. Además, Israel suministró sistemas de misiles, guerra electrónica y drones a Azerbaiyán, a cambio de inteligencia sobre Irán, el gran enemigo quizás de Israel. El país aumentó también sus intercambios comerciales con la Unión Europea, especialmente la energía. Por eso, aquí ya vais entendiendo la frase del inicio, donde digo que a Armenia la han dejado sola y Azerbaiyán tiene petróleo. Y es que el conflicto se resolvió con una frágil alto al fuego garantizado por Rusia, que desplegó fuerzas de paz. Pero estas fuerzas de paz en el conflicto actual están haciendo poco. Mientras, durante todo esto, Armenia ha tenido una política un tanto más inestable y evidentemente su economía ha sido mucho más frágil. De hecho, hay que citar que hay más armenios fuera de Armenia que dentro de Armenia, y esta frase lo dice todo. Pero, ¿y qué ha pasado con el conflicto actual en 2023? Pues no es más que, a pesar de que Nagorno-Karabaj estaba controlado por manos armenias o por los separatistas, se puede decir, y Rusia controlaba o garantizaba esa frágil paz, resulta que Azerbaiyán hizo un bloqueo en el corredor de Lachin, evitando totalmente o bloqueando total la conexión que existe entre Nagorno-Karabaj y Armenia. Esto se entiende como un preparativo para un asalto final para controlar la región, y efectivamente así ha sido. En un asalto posterior, o sea, en un ataque posterior que incluyó bombardeos, se han reportado al menos unas 200 muertes, según los secesionistas, y 192 según los soldados azerbaiyanos. En definitiva, este preparativo, o como se intuía, fue realizado con éxito y Azerbaiyán controla totalmente la parte de Nagorno-Karabaj. Y eso ha sido en una invasión totalmente express y rápida. Tras esto, a Azerbaiyán se le ha acusado de querer hacer una limpieza étnica. Sin embargo, el gobierno azerbaiyano ha prometido integrar pacíficamente a la población armenia con el resto de sus minorías étnicas, que se encuentran en Azerbaiyán, y ha iniciado conversaciones con los dirigentes independentistas, pero realmente esto queda todavía por ver. Sin embargo, el efecto inmediato de la victoria azerbaiyana ha sido un éxodo masivo, donde más de la mitad de la población de Nagorno-Karabaj ha abandonado ya la región en dirección a Armenia. La huida se produce a través del corredor de Lachin, que Azerbaiyán ha reabierto tras esta invasión, o digamos este ataque tan bien preparado y tan bien planificado. Y finalmente, quizás la consecuencia, digamos, quizás entre comillas, más buena es que si la República de Artsakh o Nagorno-Karabaj se disuelve y Azerbaiyán afirma su control efectivo del territorio de Nagorno-Karabaj, pues habrá puesto fin al conflicto, al menos por el momento, porque a Armenia me da a mí que se le va a quedar ese puntillo, ¿no?, de revancha, porque al fin y al cabo han perdido con bastante desventaja, porque ya vuelvo a repetir, Armenia la han dejado sola y Azerbaiyán tiene petróleo. Y ahora, ya contado todo el conflicto, vamos a ver cuáles son los aliados o qué han hecho las principales potencias respecto a este conflicto. Y es que la situación de Nagorno-Karabaj es especialmente crítica, especialmente cuando se habla de los aliados que han apoyado a ambas naciones. Y es que los bandos han apoyado de manera bastante desigual a estos dos países. Por ejemplo, en Azerbaiyán cuenta principalmente con la ayuda de Turquía, miembro de la OTAN, mientras que Armenia cuenta con el apoyo de Rusia. Pero bueno, mejor dicho, contaba. Posteriormente, por ejemplo, hay que decir que Nagorno-Karabaj se encuentra en un sitio bastante estratégico, y es que se encuentra situado entre tres potencias regionales, que son Rusia, Turquía e Irán, y además cuenta
con una gran proximidad a gasoductos y oleoductos bastante estratégicos. Dicho esto, Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía, como he mencionado antes, entre otras porque comparten una enemistad común con Armenia y además una afinidad cultural y lingüística bastante compartida. Al final, los dos países provienen del pueblo turco. Armenia, por su parte, recibe apoyo de Rusia, mejor dicho, recibía, porque gracias a la involucración de Estados Unidos en Armenia, que los ha apoyado en varias prácticas y ha hecho varios ejercicios militares y demás, Rusia ha dicho, sí, pues quédate con tu amigo, yo me voy. Y además Rusia cuenta con una buena relación con Azerbaiyán, una relación que tampoco desea romper, ya que le beneficia su petróleo y su posición estratégica. Por lo tanto, Rusia no se quiere involucrar demasiado en un solo bando, sino que se mantiene un poco al margen. Y Estados Unidos se ha quedado un poco en entredicho, porque ha querido apoyar a Armenia, pero sin embargo no se ha involucrado más. Y ahora está por ver, porque si no es Estados Unidos, Armenia ya sí que es verdad que está sola del todo. Pero si indagamos más, podemos ver que Rusia está centrada en la guerra de Ucrania, evidentemente, y ve a Azerbaiyán como un socio importante para el comercio y la energía. Y además, desde luego, no tiene pinta de que se quiera enemistar con Azerbaiyán. Por otro lado, Estados Unidos también le ve importancia al petróleo azerbaiyano y además, sobre todo la Unión Europea, sí que le ve importancia a ese petróleo azerbaiyano. Y evidentemente la Unión Europea y Estados Unidos van un poco de la mano. Y me da a mí que Estados Unidos y la Unión Europea no van a apoyar fervientemente a Azerbaiyán, porque si ya han perdido el petróleo ruso, también van a perder el petróleo azerbaiyano. Y esto supondría una subida bastante de los precios, más aún, y desde luego no interesa. En conclusión, a Armenia literalmente la han dejado sola, a pesar de la afinidad quizá cultural, ya que los armenios comparten también la fe cristiana y culturalmente son los más parecidos a Occidente. Pero bueno, esto está por ver. Y como habéis visto, el plan o la situación de las potencias principales respecto al conflicto, que se balancea más hacia el lado de Azerbaiyán, básicamente por el petróleo. Y ya por fin llegamos al fin de este vídeo, y es que como conclusión podemos sacar que los países se mueven más por intereses materiales o por ciertos intereses de poder más que por motivos éticos y morales, a pesar de que los dirigentes digan lo contrario. También hay que reflexionar sobre las soluciones pacíficas que tienen ciertos países, aunque muchas veces en ocasiones la importancia la solución pacífica no llega a ser del todo pacífica, sino que mantiene esa tensión que en algún momento va a tener que saltar por los aires. Así que quizá a lo mejor sea una solución pacífica, pero siendo bastante justo y que los dos países se respeten esa solución, cosa que en muchas ocasiones no ocurre. Si os gusta este tipo de contenido y sobre todo hablar de este tipo de conflictos, dale like, suscríbete y dale a la campanita, que eso todavía sigue siendo gratis. Y bueno, esto es todo, espero que os guste y hasta el próximo vídeo.